Hardy estudió décadas después, y supongo que siempre es un poco complicado para un inglés indio entenderse propiamente. Hardy siempre lo consideró un episodio fundamental de su vida. Mi asociación con Romano confesó Hardy en cierta ocasión ha sido el único incidente romántico de mi vida. A él le debo más que a nadie en el mundo, con una sola excepción. Y no solo eso. Hardy se enorgulleció tanto de haber colaborado con Ramanujan que situó esa colaboración como una medida de su valía personal. Todavía me digo cuando estoy deprimido que tengo que escuchar a alguien vanidoso y aburrido. Bueno, he hecho algo que usted nunca podría haber hecho, que es haber colaborado tanto con Littlewood como con Ramanujan en, digamos, igualdad de condiciones. Escribió en A Mathematician's Apology. En esa relación, la dicotomía entre prudencia y pasión quedó repartida entre los dos protagonistas. Ramanujan fue el apasionado, el dionisiaco, y Hardy el prudente, el apolíneo. Analizaré con algo más de detalle este reparto de roles comentados, el más importante de los resultados obtenidos por Hardy y Ramanujan. El problema en cuestión consiste en calcular las particiones de un número, o sea, contar las distintas formas en que un determinado número puede escribirse como suma de otros. El problema aparece propuesto por Leibniz a uno de sus discípulos científicos en una carta fechada del año 1696, pero no fue sin embargo hasta mediados del siglo XVIII cuando se hizo algún progreso, y este vino de la mano de Leonhard Euler, que, aunque encontró fórmulas para calcular las particiones de forma recurrente, no fue capaz de dar con una fórmula aproximada para el cálculo de las particiones. El problema, pues, ya le llevaba 2 siglos largos preocupando a los mejores matemáticos, cuando Hardy y Ramanujan le hincaron el diente. Pensemos, por ejemplo, el número 4. En este caso, mediante un cálculo directo, podemos describir que 4 es igual a 4, que 4 es igual a 3 más 1, que 4 es igual a 2 más 2, y que 4 es igual a 2 más 1 más 1, y que 4 es igual a 1 más 1 más 1 más 1. Y no hay más formas de partirlo como suma de otros que es a 5. Para simplificar, si tenemos un número genérico n, representaremos por p por n el número correspondiente a sus particiones. Así p por 4, p4 es igual a 5. El número de particiones de un número aumenta considerablemente conforme el número se hace mayor, y obviamente cada vez cuesta más trabajo calcularlo. Antes de la existencia de ordenadores, se había calculado apoyándose en los trabajos de Euler, que Euler, vamos a por ahí. Pero ni siquiera usando el más potente de los ordenadores de este mundo podríamos seguir calculando los números partidos correspondientes a números mucho mayores a base de generarlas, todas y contarlas. Aún ayudándose de las formas de Euler, la solución del problema consiste, pues, en dar con una fórmula que permita conocer de manera exacta, o al menos aproximada, las particiones de un número. En un alarde del espíritu dionisiaco, Ramanujan pensaba que podría ser capaz de encontrar una fórmula que permitiera calcular de forma exacta el número de particiones de un número sin necesidad de calcular antes estas. De hecho, el germen de esta fórmula estaba ya implícito en su primera carta a Hardy. Hardy, más mesurado y prudente, pensaba que lo más que se podría lograr era dar con una buena aproximación. Y eso fue precisamente lo que lograron ambos trabajando juntos en Cambridge, una fórmula que permite calcular los números de P, la cantidad de P, de forma aproximada, a pesar de ser obviamente un problema aritmético. Ellos usaron técnicas analíticas para estudiarlo, en la línea que había inaugurado Dirichlet un siglo antes y que se dio en llamar teoría analítica de números, que será tratada en la sección 8.2.2. Merece la pena escribir aquí esa fórmula, o al menos una versión simplificada, donde las letras pi y e de Euler representan respectivamente las dos constantes matemáticas más célebres. El signo como negación señala lo que hay del lado izquierdo. Se parece al lado derecho en un cierto y preciso sentido que no hace falta explicar. Aquí, por ejemplo, el lado derecho de la fórmula anterior para n es igual a 100. Vale es igual 190.568.944,8, mientras que para n igual a 200 vale
3.972.998.183.9, comparándose con los valores exactos de P de 10 y P de 200, escritos anteriormente. Hardy y Ramanujan hicieron algo más. Dieron con un procedimiento para en sucesivos pasos acercarse más y más al valor exacto de P de n, muchos más de lo que permitiría la aproximación descrita más arriba. En concreto, su fórmula aproximada les permitió encontrar P100 y P200 con un error de 4 milésimas, lo que dado que ambos números son enteros, equivale a encontrarlos exactamente. Esperábamos un buen resultado, escribió Hardy, muchos años después, con un error del orden de las decenas, pero nunca habíamos imaginado alcanzar un resultado tan exacto como ese. Hardy estaba tan sorprendido con lo que habían obtenido de su espíritu prudente, que su espíritu prudente empezó a ceder ante las acometidas dionisíacas de Ramanujan, hasta el punto de que acabó reconociendo que aquel método podía llevarlos a una fórmula exacta de PDN. Estos resultados sugieren muy claramente, se lee en el artículo de Hardy y Ramanujan, que es posible obtener una fórmula para P y N que no solo te cuenta de su orden de magnitud o su estructura, sino que también puede ser usada para calcular su valor exacto para cualquier número n. Pensamos que esto podría hacerse sin ningún cambio fundamental en nuestro análisis, aunque requeriría una visión muy cuidadosa de nuestros argumentos. Esa revisión se produjo de hecho década y media después, por partida doble. Además del talento alemán Hans Rademacher como el noruego Atle Selberg, revisaron los argumentos de Hardy y Ramanujan y dieron con la fórmula exacta para las particiones de un número. Rademacher publicó su fórmula en 1937, pero no así Selberg. Selberg encontró por casualidad la referencia al artículo de Rademacher, vio allí publicada la fórmula que él también acababa de encontrar y renunció a publicar sus resultados. Sin embargo, con ocasión del centenario del nacimiento de Ramanujan, Selberg habló de sus resultados y sobre por qué, en su opinión, Hardy y Ramanujan se quedaron cerca de ellos mismos con la fórmula. Su veredicto fue clarísimo. La responsabilidad fue de Hardy. Si hubiera confiado más en Ramanujan, tengo pocas dudas de que habrían acabado encontrando la fórmula exacta, que es tanto como decir que, en este caso, la pasión se dejó vencer por la prudencia, y aún llegando muy lejos, no alcanzó el objetivo final, ya casi al alcance de las manos. Ramanujan estuvo en Inglaterra casi 5 años, durante los cuales se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Aunque los dos últimos los pasó enfermo e internado en varios sanatorios, la soledad, el clima húmedo de la campiña inglesa, los rigores de una dieta inflexible, Ramanujan, Ramanujan era por razones religiosas y culturales estrictamente vegetariano, agravado por la escasez de alimentos apropiados durante la guerra. Lo hicieron enfermar de un mal que ninguno de los varios médicos que lo atendieron supo diagnosticar adecuadamente. Ramanujan regresó a la India en 1919, pero lo hizo para morir. Salió de su país orondo y lozano y volvió consumido por la enfermedad. Salió siendo un desconocido y volvió convertido en una celebridad. Fue elegido miembro de la Royal Society en Londres, el miembro más joven de su centenaria historia, y el segundo de nacionalidad india. El primero fue elegido en 1841, el primer indio en ser nombrado Fellow de Trinity College de Cambridge. El Times de Madras le dedicó un artículo al poco de llegar, donde se podía leer cómo alguien en Cambridge ha afirmado desde Newton no ha habido nada igual, como alguien en Cambridge ha afirmado, desde Newton no ha habido nada igual. Lo que no necesita decirse es el mayor de los elogios. Ramanujan murió en abril de 1920, con 32 años de edad. De no haber muerto, habría llegado a ser el matemático más grande de su tiempo, por decirlo en palabras de Hardy. Además de sus trabajos publicados, mayormente durante su estancia en Inglaterra, ya fuera con Hardy o en solitario, Ramanujan dejó una colección de cuadernos repletos de fórmulas y teoremas. Hasta muy recientemente la comunidad matemática no ha llegado a entender el fondo significado de muchas de las fórmulas de Ramanujan, y ese significado es de tal trascendencia y profundidad que ha acabado aupándolo al Olimpo de los más grandes matemáticos de la historia. En estos cuadernos, el carácter apasionado de Ramanujan para con las matemáticas, su faceta de Dionisios y de los números es absolutamente deslumbrante y alcanza cotas difícilmente imaginables. Uno de los resultados donde mejor se aprecia esto es en sus series para números. Dado que el número pi no es racional, esto es, no es cociente de números enteros, encontrar aproximaciones fraccionarias o lo que es igual, cifras decimales exactas del número pi, ha sido una tarea que ha fascinado a un número de personas,
matemáticos y no a lo largo de la historia. Aún con los modernos computadores electrónicos, calcular eficientemente cifras decimales al número pi depende en buena medida de la representación de pi que usemos, sobre todo si queremos alcanzar o ir más allá de los varios billones de cifras exactas conocidas. Todavía hoy estos cálculos tienen interés, porque cada vez que se desarrolla un nuevo procesador electrónico, una forma de medir su capacidad de cálculo es comprobando la eficiencia que tiene cada cálculo de cifras decimales del número pi, y buena parte de las representaciones de pi que hoy se usa para hacer esos cálculos se basan en las obtenidas por el ingenio prodigioso de Ramanujan. Calcular cifras exactas del número n requiere disponer de buenas representaciones de ese número. Para conseguir esas representaciones son necesarias ideas matemáticas a menudo muy brillantes. Una vez que se tiene una de estas representaciones del número pi, el proceso de cálculo efectivo de cifras exactas es ya meramente calculístico y a menudo no necesita del excesivo ingenio, aunque sí del tesón que pone un mulo para hacer girar una noria, sobre todo en los tiempos donde había que hacer las cuentas a mano. El número de cifras exactas y la eficiencia con que se puedan calcular depende desde luego de la facilidad y la rapidez para realizar cálculos que la tecnología permite en un determinado momento. Sobre todo depende de la representación que se use del número n. Habitualmente ocurre que una determinada representación agota su capacidad de producir cifras exactas, y los grandes récords en el cálculo de cifras pueden corresponder más con el hallazgo de las mejores representaciones para n que con el desarrollo de computadoras más potentes. A lo largo de la historia, algunos de los más grandes matemáticos han aportado su granito de arena al cálculo de cifras exactas del número n, sobre todo encontrándose buenas representaciones. Es el caso de Arquímedes, al que se debe la más célebre aproximación del número pi de la antigüedad, 22/7. En tiempos más recientes, las aproximaciones del número pi se han calculado usando sumas infinitas. Por ejemplo, la primera suma infinita cuyo valor es el número n la descubrió el escocés James Gregory a mediados del siglo XVII, redescubierta por Leibniz unos años después. La serie de arriba, sin embargo, es pésima para el cálculo aproximado del número pi, debido a que los sumandos decrecen muy lentamente. Por ejemplo, se necesitan sumar cerca de 1000 términos para encontrar un valor aproximado mejor que el de Arquímedes. El mismísimo Newton desarrolló un procedimiento para encontrar series muy apropiadas para el cálculo aproximado del número pi, y con una de ellas se calculó varias docenas de decimales. Una variación de la serie de Newton fue usada poco después por John Machin, profesor de astronomía en Londres, para calcular 100 cifras decimales exactas del número pi. Todo un récord en la época. La serie en cuestión es la siguiente. Hasta la irrupción de los modernos computadores, a mediados del siglo XX, se habían calculado poco más de 500 cifras exactas de n. En 1949, usando el primero de ellos, el ENIAC, se calcularon más de 2000. En 1961, ya se habían calculado más de 100.000, usando un IBM, y más de 9 horas de cálculo. El primer millón se calculó en 1973. Hacia 1986 ya se había calculado con un ordenador de la NASA cerca de 30 millones de cifras decimales de pi, y en los albores del tercer milenio ya son varios de billones las conocidas. A finales del 2009 se consiguió un récord usando un ordenador doméstico y más de 4 meses de computación, en mayor o menor medida. Todos los cálculos aproximados del número pi, llevados a cabo durante los siglos XVIII y XIX, casi todo el siglo XX, se basan en variantes de la serie 1.13. Entonces, Ramanujan entró en acción. Ramanujan produjo casi 2 docenas de misteriosas series para el inverso del número n. He aquí una de ellas, donde los sumandos que aparecen en esa suma son las fracciones obtenidas poniendo n, que es igual a 0, 1, 2, 3, hasta en la fórmula 2n diferencial de 5,42n. Esa fórmula y otras de similar estilo aparecen misteriosamente en uno de los cuadernos de Ramanujan, sin ninguna demostración, cosa, por otro lado, habitual en los cuadernos y en él. En 1914, Ramanujan las publicó en una revista de investigación inglesa, en esta ocasión con algunas indicaciones de cómo componer una demostración, cuyos argumentos principales parecen salidos de la chistera de un mago, y es difícil, si no imposible, entender cómo se le pudieron ocurrir a Ramanujan. Esas expresiones, de hecho, no fueron cabalmente entendidas hasta los años 80,
coincidiendo con el centenario del nacimiento de Ramanujan, y cuando los procedimientos para el cálculo aproximado del número n recobraron interés a rebufo del vertiginoso desarrollo de las computadoras electrónicas. Con las fórmulas de Ramanujan y otras similares que se descubrieron entonces, se consiguió calcular miles de millones de cifras exactas del número n, lo que permitió alcanzar varios récords en las cifras conocidas de la más célebre de las constantes matemáticas. ¿Pero de dónde sacó Ramanujan esas fórmulas? Esta es una de las preguntas más inquietantes y llenas de misterio que podemos hacernos sobre el proceso creativo de la ciencia y en particular en matemáticas, y sobre la presencia de elementos dionisíacos en el proceso de descubrimiento matemático. Apasionamiento por lo buscado, tesón irracional para persistir en la búsqueda, grandes dosis de imaginación e inteligencia, que no excluyen las connotaciones mágicas y cierta embriaguez del espíritu. En este sentido, Ramanujan es un caso extremo, excepcional, hasta el punto de que, aun siendo un científico, un matemático se puede llegar a percibir su producción más como la obra de un mago que la de un genio. Es precisamente esa condición de mago de los números, de las fórmulas, una de las circunstancias que hacen de él el matemático más inexplicable que haya existido jamás. La otra circunstancia es el hecho de haber conseguido buena parte de sus descubrimientos sin haber recibido ningún otro tipo de formación matemática específica, y quizás ambas cosas estén inextricablemente unidas entre sí, y también el carácter dionisíaco de sus descubrimientos. En 1907, Ramanujan abandonó sus estudios oficiales. 3 y 4 años antes había caído bajo el embrujo de las matemáticas, y desde entonces había cosechado fracaso tras fracaso académico. Ese mismo año, Ramanujan empezó a escribir sus cuadernos. Los cuadernos matemáticos de Ramanujan son uno de los documentos matemáticos más importantes del siglo XX. En ellos encontramos multitud de fórmulas, prácticamente sin ninguna demostración o sugerencia de cómo pudo encontrarlas. Pura pasión sin rastro, casi de prudencia. Se conservan 3 cuadernillos, publicados en 2 volúmenes en edición facsímil en 1957. El primero tiene casi 200 folios, el segundo otros tantos y el tercero apenas 20. El segundo cuaderno es una copia ampliada y mejorada del primero, según comentó uno de sus amigos. Ramanujan se dedicó a hacerla por motivos de seguridad, y al principio pretendió que fuera una copia fiel, pero conforme iba copiando no pudo resistir la tentación de mejorar sus resultados y ampliarlos con otros nuevos. Tras dejar el instituto en 1907, Ramanujan se dedicó en cuerpo y alma a las matemáticas. Sin ninguna guía ni otro consejo más allá de su pura intuición y gusto personal, empezó por recoger en los cuadernos resultados que seguramente había encontrado durante sus últimos años en el colegio. Así los cuadernos comienzan con unas disquisiciones dedicadas a la construcción de cuadrados mágicos, números insertos en una retícula cuadrada, la suma de cuyas líneas verticales y horizontales y diagonales es siempre la misma. Pero esos juegos matemáticos aficionados pronto dieron paso a problemas matemáticos más complicados y profundos que incluían teoría de números, sumas y productos infinitos, cálculo de integrales, funciones especiales, aproximaciones de funciones y otros asuntos de gran enjundia matemática. Esos años en que estuvo redactando los cuadernos fueron en un sentido duros para Ramanujan, pero en otro sentido quizás los más felices de su vida. Duros en el sentido económico y material, porque su familia apenas conseguía dinero para alimentos, y con seguridad debían quejarse por la actitud del hijo. No solo había desaprovechado la oportunidad de obtener un título que le hubiera facilitado un trabajo bien remunerado para los estándares indios, sino que además, en vez de buscar trabajo o alguna ocupación remunerada, se dedicaba a hacer cuentas sentado en el porche de su casa y a anotar números y fórmulas en unos cuadernos. La penuria económica llegó a ser tal que Ramanujan tuvo que ganarse unas rupias dando clases particulares. El asunto no fue precisamente un éxito, pues Ramanujan se empeñaba en enseñar a sus alumnos matemáticas superiores en vez de las que ellos le exigían en la escuela, y así, claro está, los números no les duraban mucho. Pero fueron a su vez los más felices en el plano intelectual, porque durante esos años Ramanujan se dedicó a lo único por lo que sentía verdadera pasión, a hacer matemáticas y a hacerlas compulsivamente. Nada raro, por otra parte, pues cuando le escoges ficción, esa es la única manera de hacer matemáticas, como sabe cualquiera que a ella se haya dedicado alguna vez. Ramanujan había encontrado un hogar en las matemáticas, escribió Robert Kanigher, tan completamente confortable, además que difícilmente quería nunca salir de él. La satisfacción intelectual, estética y emocionalmente. En esos periodos de creación de profunda concentración, Ramanujan se olvidaba incluso de comer, pero en su casa de Kumbakonam
Tenía a su madre y a su abuela cuidando de él. La mujer de Ramanujan contó una vez lo tierno de la escena. A menudo las matemáticas le absorbían hasta tal punto de que se olvidaba de las comidas. Mm, La mujer de Ramanujan contó una vez lo tierno de la escena. A menudo las matemáticas le absorbían hasta el punto de que se olvidaba de las comidas. En algunas ocasiones, su abuela o su madre le tenían que incluso que dar de comer para no interrumpir la corriente de su pensamiento. Le iban poniendo en la mano bolas de arroz mezclado con sambar, eh, rasam o cuajada, que él comía mecánicamente. También le solían pedir que lo despertaran a medianoche para seguir con su trabajo, ayudando por el silencio y el frescor de la noche. A partir de 1910, Ramanujan trató de sacar de rédito al material matemático que había conseguido. Con sus cuadernos bajo el brazo a manera de tarjeta de presentación, Ramanujan visitó a varios matemáticos indios. Ninguno llegó a entender las matemáticas de Ramanujan, ni mucho menos apreciar su calidad. Tampoco supieron determinar si era un loco o un genio, pero al menos Ramanujan logró, tras varias visitas, la ayuda de Ramachandra Rao. Rao describió después la escena, tierna y surrealista a la vez. Su primer encuentro con Ramanujan, en la plenitud de mi madurez matemática, condescendía que Ramanujan me visitara. Un tipo pequeño y tosco, corto, mal afeitado y no precisamente limpio, con un rasgo convisco, sus ojos brillantes. Entró con un rayo de cuaderno bajo el brazo. Déjame ver el cuaderno, le pedí. Tras echarle una ojeada, le dije, mi conocimiento matemático no da para entender ese material. Señor, solo son unos pocos resultados sencillos, me contestó. Serán sencillos, pero me han dicho que no se encuentran en los libros que se han consultado. Le dije, Ramanujan era miserablemente pobre, pero no quería ninguna distinción, solo tiempo libre. En otras palabras, se le proyectaba. En otras palabras, que se le proyectara, proveyera de un poco de comida sin otro compromiso por su parte, de seguir con sus ensoñaciones matemáticas. Rao accedió a pasarle unas pocas rupias de su propio bolsillo. De su propio bolsillo. Apenas nada, pero suficiente para que Ramanujan pudiera salir de casa de sus padres en Kumbakonam y mudarse a una casa mísera y mal ventilada de Madras. Allí siguió jugando sin aparente cansancio con números y fórmulas. Para los cálculos ayudaba de un pequeño pizarrín de 50 por 30 centímetros, que todavía hoy se conserva, que luego solía borrar con el codo. El papel lo racionaba con el mismo desordenado afán que un avaro aplica a su dinero. El único, el único esparcimiento de Ramanujan era pasear por la playa de Triplicane, al frescor de la noche, y conversar con sus amigos. Uno de ellos contó luego la siguiente conversación. Ramanujan, todo el mundo dice que eres un genio. ¿Un genio? Pregúntale mejor a mi codo. ¿Qué le pasa a tu codo? ¿Por qué lo tienes tan sucio y desollado? Es el precio que pago por ser un genio. Día y noche los paso haciendo cálculos sobre mi pizarra, y he descubierto que borrar con el codo es más rápido que andar buscando el trapo y borrar con él. Lo malo es que tengo que borrar por cada pocos minutos. Pero si tantos cálculos tienes que hacer, ¿por qué usas un pizarrín? ¿Por qué no usas papel? Cuando la comida misma es un problema, contestó Ramanujan, ¿cómo voy a gastar dinero en papel? La situación mejoró ligeramente cuando en marzo de 1912 Ramanujan consiguió un puesto de contable en el puerto de Madras. Aunque su velocidad por el papel continuó, unos años después me lo encontré por casualidad cerca del puerto de Madras, contó un amigo. Donde Ramanujan trabajaba, estaba recogiendo papel de embalar. Lo necesito para los cálculos que requieren problemas de matemáticas, me explicó. Después supe que para ahorrarse papel solía escribir en tinta roja comentarios u otros problemas sobre lo ya escrito. A partir de sus comienzos de contable en el puerto de Madras, sus amigos indios incrementaron sus refuerzos para decidir sobre el alcance y la naturaleza del talento matemático de Ramanujan. Todavía no sabía si se las entendían como con un genio, un loco o simplemente un habilidoso calculista.
Para averiguarlo, implicaron a matemáticos ingleses de la Universidad de Madras e incluso del University College de Londres, pero lo único que se pudo conseguir fueron pronunciamientos y recomendaciones vagas. Cuando equivocas del tipo de me da la impresión de que tiene un cerebro, aunque quizás sea semejante al de uno de sus calculistas. Indudablemente tiene gusto por las matemáticas, y parece que habilidad también. Quizá no se le debería desalentar en su tarea. En la vista de que nadie en la India parecía comprender sus matemáticas, algunos le aconsejaron que escribiera a Cambridge o algún otro lugar similar de Occidente y pidiera ayuda allí. Así fue como Ramanujan empezó a enviar cartas a Cambridge, hasta que una de ellas llegó a las manos de Hardy. Ramanujan fue matemático, a pesar de lo cual es imposible describir o entender su trabajo sin que medie una comparación con el proceso de creación artística. Podemos pensar que Ramanujan movía los números como si fueran las cuencas de cristal de un caleidoscopio, y el juego de colores obtenido lo sustanciaba en una fórmula que era anotada cuidadosamente en sus cuadernos. O podemos pensar en un poeta que distribuye adjetivos, verbos y nombres buscando la combinación más adecuada para describir un sentimiento, una vivencia, un instante que finalmente queda atrapados en la sonoridad de un par de versos. Igualmente, Ramanujan distribuía números por aquí y por allá, y dejándose llevar por no se sabe qué tipo de sensibilidad, lograba sintetizar con ellos una fórmula que bien podría describir lo que unos números sentirían por los otros. Podemos también pensar en un compositor que teclea notas en un piano buscando la melodía precisa que transforme en sonido la emoción que en ese momento le cruza el ánimo. Y podemos imaginarnos a Ramanujan pulsando números hasta componer de ellos una melodía que palpite en el interior de la correspondiente fórmula. ¿Y la lógica y el razonamiento deductivo propio del discurso matemático? Preguntará algún lector. Ocurre que no es el pensamiento deductivo o la lógica rigurosa la mejor manera de explicar las matemáticas de Ramanujan. En sus cuadernos no hay demostraciones, a veces solo unas pocas veces. ¿Hay alguna otra indicación del camino que le llevó a descubrir sus fórmulas y resultados? Pero son estas indicaciones no más que unos breves bosquejos mayormente oscuros e incomprensibles. Un rastro apenas visible y sumamente complicado de seguir. Después de la muerte de Ramanujan, han sido varios los matemáticos que han intentado demostrar las fórmulas que el genio hindú incluyó en sus cuadernos, dedicándole a ello buena parte de sus trayectorias científicas. El último ha sido Bruce C. Byrne, 1939, profesor de matemáticas de la Universidad de Illinois, y antes que él ya lo intentaron, entre otros, el propio Hardy, M. B. Wilson, G. N. Watson, profesor de la Universidad de Birmingham. El profesor Bird ha escrito 5 libros aparecidos entre 1986 y 1998, aparte de incontables artículos donde pone en orden las matemáticas contenidas en los cuadernos de Ramanujan. Esos 5 libros abarcan desde 2.500 páginas, donde se demuestra con toda la artillería matemática desarrollada por Occidente en varios siglos. Las fórmulas que Ramanujan encontró trabajando en la más absoluta oscuridad del sur profundo de la India, no todo lo que encontró Ramanujan era original. Fue inevitable que redescubriera muchas fórmulas, ya conocidas en Occidente. Hardy estimó que de los 2 tercios de su producción en India eran redescubrimientos, aunque a Byrne esta cifra le parece demasiado alta. Quizá 1 tercio se ajuste más a la realidad. Lo de redescubrir era inevitable, pues tal y como vívidamente lo descubrió Hardy, Ramanujan sufrió una desventaja imposible. Un pobre y solitario hindú machacándose el cerebro contra el saber acumulado de Europa. Después de dedicarle media vida a los cuadernos de Ramanujan, Bruce Byrne escribió: "Todavía no entiendo sus matemáticas del todo. Puedo ser capaz de demostrar sus resultados, pero no sé de dónde vienen ni de cómo se acomodan entre las demás matemáticas. Muchas de las conjeturas de Ramanujan no se han demostrado cabalmente. El proceso creativo de Ramanujan sigue siendo un enigma oculto por una cortina que apenas ha sido descorrida. Como apuntó Robert Carnegie, quizá la mejor manera de abordar el genio matemático de Ramanujan sea apelando a la distinción entre genio científico ordinario y genio mágico, que Mark Koch estableció en su autobiografía. En la ciencia, al igual que en otros campos de la empresa humana, hay 2 clases de genios, los ordinarios y los magos. Un genio ordinario es un tipo que sería tan bueno como usted o como yo, en el supuesto de que nuestra capacidad mejorará en varios órdenes de magnitud. El funcionamiento de su mente no es ningún misterio. Una vez comprendemos lo que él ha hecho, nos da la impresión de que nosotros también podríamos haber hecho.
La cosa es diferente con los magos. La forma en que trabaja su mente es a todos los efectos incomprensible. Incluso después de haber comprendido lo que han hecho, el proceso que han seguido queda en la más absoluta oscuridad. Rara vez, si alguna, tienen discípulos, porque no se les puede emular, y es terriblemente frustrante para una mente joven y brillante hacer frente a la forma misteriosa en en la que la mente de un mago trabaja. Ramanujan fue uno de estos magos, quizás del mayor calibre que se han producido, que han producido las matemáticas. Comparemos, por ejemplo, las fórmulas anteriores numeradas con las etiquetas 1.1, 1.3 y 1.4 para el cálculo de los números de y las dos primeras numeradas con las etiquetas 1.2 y 1.3. Unas páginas atrás provienen de la serie. En el siglo XIV, el matemático indio Madhava había reconocido en esa serie una de las funciones trigonométricas básicas, a la que llamamos acrotangente, descubrimiento que volvería a hacer el escocés James Gregory 2 siglos y medio después. El valor de la arcotangente es 1, es pi sobre 4. En uno es pi sobre 4. Así que cuando insertamos en la serie anterior el valor de x igual a 1, obtenemos la serie 1.2 de James Gregory para pi. Como se dijo antes, esa serie es pésima para calcular cifras decimales del número de pi, porque los sumandos se hacen pequeños muy lentamente. Newton tuvo una idea genial y encontró un truco para poder usar esa misma serie, pero evaluada en un número x mucho más pequeño que 1. Ahí tiene su origen la serie 1.3, recorrido unas páginas atrás. Una simple ojeada muestra que esa serie es una combinación de la que se obtiene en la serie 1.5, al poner x es igual a 1 sobre 5 y x es igual a 1 sobre 239. La idea de Newton es el tipo de idea genial ordinaria que uno a poco que tenga cierto conocimiento matemático entiende cuando se la explica. Las series de Ramanujan, en cambio, corresponden al tipo de idea genial mágica, totalmente dionisíaca sin elemento apolíneo alguno. Ramanujan solo sugirió de forma muy vaga y precisa de dónde podrían venir. De hecho, la primera demostración detallada que permitió empezar a entender cabalmente las series de Ramanujan se debe a los hermanos Jonathan y Peter Borwein y data de mediados de los años 80, o sea, tres cuartos de siglo después de que Ramanujan las encontrara. Probablemente las matemáticas todavía no han sentido el impacto pleno del genio de Ramanujan, escribieron los Borgen en 1988. Desafortunadamente, Ramanujan solía listar sus resultados con pocas indicaciones de cómo los había demostrado. Así, una simple línea en sus cuadernos puede fácilmente necesitar muchas páginas de comentarios. A pesar de todo, no entendemos aún por completo el camino de que Ramanujan recorrió hasta dar con sus series. Hardy, sin embargo, insistió más de una vez en que Ramanujan pensaba como los demás matemáticos, y sin embargo, más de una vez también dejó constancia de esa inexplicable intuición que el genio indio tenía. Me preocupaba escribió Hardy, que Hardy en cierta ocasión, si insistía excesivamente sobre la necesidad de demostrar y otros asuntos parecidos que Ramanujan encontró fastidiosos. Podría destruir su confianza, romper el hechizo de su inspiración. Pero, ¿y Ramanujan? Pensará algún lector, no explicó nunca de dónde le venía la inspiración. Ciertamente, alguna que otra vez se refirió a eso, pero sus razones son un enigma más que una explicación. Un enigma, además, con un tanto sabor religioso que bordea lo grotesco. Algunos de los que conocieron a Ramanujan nos lo describen como una persona profundamente religiosa, mística e incluso supersticiosa. Valga la redundancia, uno de ellos, un profesor indio de matemáticas, llegó a decir, fue un místico, un verdadero místico en el pleno sentido del término. Fue intensamente religioso, casi supersticioso en algunas prácticas diarias. No tomaba, por ejemplo, comida que no hubiera sido preparada por alguien de su confianza.
Nadie podrá negar que fue muy intuitivo y que alcanzaba a ver la verdad de las cosas como en un destello. Veía la verdad, la reconocía, aunque encontraba difícil explicar a los demás en términos lógicos. Veía la verdad y la reconocía, aunque encontraba difícil explicarla a los demás en términos lógicos. A este profesor, Ramanujan le confesó: Señor, una ecuación no tiene sentido para mí a menos que exprese un pensamiento de Dios. La frase dejó perplejo al profesor, que vino en ella. La esencia de la verdad acerca de Dios, del hombre y del universo, y al Ramanujan más verdadero, filósofo, místico y matemático. Pero con todo, la explicación más surrealista de la capacidad matemática de Ramanujan implica de nuevo a la diosa tutelar de su familia, porque Ramanujan confesó a algunos amigos que era esa diosa la que había provocado las visiones en su madre, y en él mismo eximiéndole el mandato de no cruzar los mares, la que le ayudaba también en sus investigaciones matemáticas, y le confería perspicacia matemática en sueños, y lo hacía del modo más sorprendente e inesperado que sepa imaginar. La diosa escribía fórmulas matemáticas en la lengua de Ramanujan mientras éste dormía. Bastante de los sueños matemáticos de Ramanujan destilan un ligero sabor cruel. Probablemente sea debido a la señal con que el dios que se los provocaba suele, según los expertos, identificar los sueños que provoca. Esta señal consiste en ver durante un sueño gotas de sangre que flotan. El sueño más sanguinario de los que contó Ramanujan coincidió con una ocasión en que durmió en la misma habitación que un santón. Su presencia me estimuló, contó un amigo del propio Ramanujan, y mientras dormía tuve una experiencia poco usual. Había una especie de tamiz rojo formado por algo, por lo que parecía un manantial de sangre que flotaba. Mientras la observaba fijamente, una mano empezó a escribir en el tamiz. Presté toda mi atención porque esa mano estaba describiendo resultados sobre las integrales elípticas. Las fórmulas quedaron prendidas en mi mente. Tan pronto como desperté me puse compulsivamente a escribirlas. Hanaki, la mujer de Ramanujan, veía el asunto de la religiosidad de su marido de otra manera. En una entrevista que se le hizo Bruce Byrne en 1984, Hanaki tenía entonces 83 años. Dijo: Mi marido era un astrólogo ansioso que disfrutaba haciendo predicciones. De hecho, pronosticó que él mismo moriría antes de cumplir los 35 años. Pero Ramanujan no era particularmente religioso. Nunca tenía tiempo de ir al templo porque siempre andaba obsesionado con las matemáticas. Mi suegro y yo teníamos siempre que andar detrás de él para que comiera, porque nunca encontraba tiempo para comer cuando estaba concentrado con las matemáticas. Incluso estando en cama mortalmente enfermo, seguía haciendo matemáticas contra los deseos del médico. A pesar de que, según Hanaki, al final solo era piel y huesos, de que continuamente se quejaba de dolores, la muerte lo sorprendió con el lápiz en la mano, como Mozart, al que la muerte se lo llevó en plena juventud cuando componía su Requiem. A Ramanujan la parca lo encontró en pleno proceso creativo, haciendo matemáticas de la más alta calidad y originalidad, ayudado como escribió alguien, tanto por su reciente colaboración con Hardy como por el máximo genio excéntrico y salvaje de su juventud, el infinito. De su juventud. Ya está súper. El infinito. Como se explicó antes, ese conflicto entre prudencia y pasión que existen en las matemáticas tiene mucho que ver con la estructura de descubrimiento-demostración. Fueron los griegos los que impusieron la necesidad de añadir una demostración para validar un descubrimiento matemático, y esta necesidad les llevó a adentrarse por un camino que las matemáticas nunca antes habían transitado. Pasaron de ser una herramienta utilitaria para asuntos mundanos, llevar las cuentas de un negocio, calcular cuánto se separaba de una escalera de la pared, reconstruir una parcela cuyas líneas desdibujó la última crecida del Nilo, a un sofisticado constructo intelectual cuya función primordial debía ser la formación de la mente humana y la iluminación del mundo, perfecto del cual en el que nos muestran los sentidos no es sino una mala copia deformada. Platón dijo: las matemáticas debían ser la guía que nos ayudara primero a alcanzar y después a movernos en el mundo perfecto de las ideas, pero la importancia de la demostración y la solidez lógica sufrió fuertes vaivenes a lo largo de la historia. Como veremos en la segunda y tercera parte de este libro, encontraremos épocas o autores donde prima la demostración, lo apolíneo,
mientras en otras triunfa el descubrimiento, con o sin demostración. Lo dionisiaco. Eso queda meridianamente claro cuando se compara la matemática griega con la barroca. Para los griegos la demostración fue reina y el elemento dionisiaco por excelencia de las matemáticas, el infinito, se relegó al ostracismo en los siglos XVII y XVIII. Lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Fueron señores y de demostración escasa, lo apolíneo empapa la consideración clásica de la cultura griega, entendiéndose al término clásico como equivalente. Escribió el filósofo Ferrater, Mora, entre otros, a justo, mesurado y tranquilo, bien redondeado, perfecto, etc. Calificativos todos ellos que cuadran perfectamente para las matemáticas que encontramos en los elementos de Euclides, o mejor dicho, para la forma en que Euclides decidió representar estas matemáticas. Pero al clásico se opone lo romántico. Se contraponía así, sigo con Ferrater, la cultura griega como cultura clásica de la cultura romántica, en la que se hacían intervenir, entre otras cosas, la desmesura y el ansia de infinito. Y aquí quedan perfectamente descritas las matemáticas clásicas del barroco, las que, por citar acaso el nombre más representativo, Leonhard Euler. Como acabo de escribir, hay un concepto matemático fundamental donde se dan la mano las dicotomías, prudencia, pasión, descubrir, demostrar. El infinito, el concepto que en cierta forma separa las matemáticas de la lógica, o de lo que clásicamente se ha entendido por lógica, a él le dedicaré la última parte de este capítulo. Que sepa, los griegos fueron los primeros en tener devaneos con el infinito, lo que les costó una buena dosis de escándalos, polémicas y disputas. El infinito estaba implicado en las paradojas de Zenón de Elea y también de la irracionalidad de raíz de 2, que raíz de 2 puede ser representado por una fracción. Fue un resultado que los pitagóricos descubrieron muy pronto y que les causó gran desconcierto. Se darán más detalles en la sección 4.1, entre otras cosas porque detrás se esconde el infinito. Una fracción queda descrita por dos números enteros, su numerador y su denominador. Pueden ser desde luego números de muchísimas cifras, de millones de cifras, pero son dos números en cambio. Raíz de 2 no se puede describir de esa forma. Puedo marcar una diferencia pequeñísima, insignificante, y dar una fracción que difiera de raíz de 2, menos que esa diferencia, pero esa fracción no será igual a raíz de 2, que se necesitará otra fracción si quiero disminuirla más. Diferencia fijada. Ahí está el infinito. A una fracción seguirá otra, y luego otra, y otra más después. Y podrán diferir muy poco a raíz de 2. Casi nada, pero después de una tendré que dar otra, porque no podré encontrar ninguna que sea igual a raíz de 2. Con esos antecedentes, se optó por desgarrar el infinito y separarlo en dos partes, una apolínea, el infinito en potencia, y otra dionisiaca, el infinito en acto. El sempiterno, sentido común aristotélico, fue el cuchillo que se usó para sacar al monstruo. Por un lado, era imposible negar la existencia de procesos que no tienen fin. En lo pequeño no existe lo extremadamente pequeño, sino algo cada vez más pequeño, escribió Anaxágoras. Y también en lo grande siempre hay algo más grande. De manera que Aristóteles, el libro 3 de la física, le dio carta de naturaleza. Es claro que la negación absoluta del infinito es una hipótesis que conduce a consecuencias imposibles, de manera que el infinito existe potencialmente. Esto es, el infinito es o por adición o por división. Ahora bien, el infinito en sí como cosa completa no iba a estar permitido. No es posible que el infinito exista como un ser en acto o como una sustancia y un principio. La magnitud no es actualmente infinita, aunque infinitamente divisible. Así, la regulación aristotélica impide considerar un segmento como una colección de infinitos puntos alineados, pero sí permite divisiones del segmento por la mitad. Digamos tantas veces como se quiera. Prohíbe considerar los números formando un todo acabado, aunque admite que existan números tan grandes como se desee. Esta argumentación no priva a los matemáticos de sus especulaciones al negar la existencia actual del infinito, escribió Aristóteles, porque no tienen necesidad de este infinito, ya que no hacen uso de él, sino solo, por ejemplo, de una línea infinita que se prolongue tanto como ellos quieran. El mandato aristotélico formulaba el infinito como una negación, lo que no tiene límites. Esta definición por negación, aparece claramente en la etimología griega el término infinito, aneipop, apeiron, formado por el prefijo de negación, a la raíz peiro, límite, y el sufijo neutro en. La etimología latina es una copia de la griega.
infinito, donde vuelve a aparecer el prefijo de la negación in y la raíz fini, límite, y finalmente el sufijo de abstracción dio. La palabra infinito fue un invento de Cicerón. Aparece por primera vez en su obra De Finibus, libro 1, capítulo 21. Así el infinito en potencia o en acto fue controvertido por Aristóteles en un monstruo con dos cabezas, y espantó a los griegos hasta levantar el miedo que le tuvieron al rango de leyenda. Y lo que infundía miedo era tanto enfrentarse al infinito, como contravenir la prohibición de Aristóteles. Y así los matemáticos griegos respetaron la prohibición aristotélica, aunque con algunas señaladas excepciones. Una fue de la de Arquímedes, aunque esa rebeldía fue cometida, más o menos en la intimidad. Los argumentos de Arquímedes aparecen en el método. Un libro cartas de Arquímedes envió al bibliotecario de Alejandría y que estuvo y que estuvo perdido hasta que a principios del siglo XX se encontró en un palimpsesto de Constantinopla. Sobre el método se darán más detalles en las secciones 4.2, 4.4, 5.3.1. Cuando en Oriente árabes y asimilados empezaron a recuperar el legado griego, mantuvieron la prohibición aristotélica con el infinito, pero también con excepciones. Una de ellas fue de David y Curra, que hizo unas reflexiones sobre el infinito sumamente interesantes. Contravino a Aristóteles, afirmando que el infinito en acto es indivisible, que la comparación entre infinitos es también posible, emparejando sus elementos, y por tanto es posible establecer jerarquías de tamaño entre ellos. Aunque los ejemplos que manejó Yves Corra fueron algo contradictorios, pero el uso del infinito en acto también contravenía a Euclides, que entre sus elementos incluye como noción común o axioma que el todo es mayor que la parte. Quien supo explicar esto mejor que nadie fue Galileo en su Discorsi, 1638, puesto que cada número genera un cuadrado distinto. El 2 genera un 4, el 3 un 9.